Hoy, en nuestro episodio semanal, traemos a un preparador físico que está en la élite del fútbol mundial y nos llena de orgullo señalar que parte de sus inicios fueron en nuestra Venezuela. Además, que su estancia en nuestro país trajo consigo una cantidad importante de preparadores físicos que son pieza fundamental en la evolución de nuestro fútbol. Por otro lado, remarcar el éxito rotundo que tuvo el segundo seminario virtual de la Pizarra 2020, que finalizó hoy. Así que sin más, vamos con nuestro invitado. Bienvenido, profe. Es un gusto poder tener a una voz con tanta experiencia en el fútbol internacional y bueno, también con un paso por Venezuela, el cual también abrió las puertas a muchos profesionales a argentinos a llegar a Venezuela y que bueno, que fueron en principio una escuela para todos los profes venezolanos que ahora trabajan allí o en el extranjero. Entonces, bienvenido y sé que será un gusto a los que nos escuchan poder escuchar y que usted nos pueda transmitir un poco de sus experiencias. Bueno, muchas gracias por la presentación, algo exagerada tal vez, pero sí, me ha tocado pasar por el fútbol venezolano en mis inicios y le comentaba a algunos de ustedes hace un rato que es muy gratificante para mí ese recuerdo y más la gente con la que conocí, los episodios que compartí. Todavía tengo mucha gente relacionada con nuestro deporte muy, muy conectada, con la que mantengo una relación fluida. No la puedo ver, pero por esto del trabajo, pero siempre para mí se vincula con la felicidad hablar de mis inicios, ¿no? Pablo, justamente de eso quería que nos comenzaras hablando. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del entrenamiento y sobre todo enfocar esa etapa en Venezuela? ¿Cómo llegaste a Venezuela? ¿Cómo fue ese comienzo a rodar en Venezuela? Yo inicié después de recibirme, yo era un jugador de fútbol regional, de nivel bajo, y mientras tanto estudiaba, me recibí y hice mi primera parte de mi profesión, la primera parte de mi profesión en una escuela de Rosario que se llama Renato Cesarini, donde me formé como entrenador. Y a partir de esa formación comencé a trabajar con Jorge Solari, que es el dueño de la escuela, el que la creó y el que impulsó una forma de trabajar o de entender el fútbol particular para la época, exitosa también. Y comencé en el año 92 a trabajar con él, en el año 1992, y con varios compañeros con los que había estudiado. A partir de ahí lo acompañé en experiencias como Newell's Old Boys de primera división, selección de Arabia Saudita, en Japón en el Yokohama Marinos, y esas fueron las experiencias profesionales. Mientras tanto, tuve otras experiencias posteriores a esas que tenían que ver con el ascenso del fútbol argentino, con las divisiones de ascenso, Primera B, Nacional B. Y en el año 98 fue que contacté con Fabio Cavalieri, que habíamos sido compañeros de estudios juntos, y él en ese momento se dedicaba a la representación y tenía a sus dos hermanos que eran entrenadores, uno trabajando en Chile y otro en Venezuela, en este caso Raúl Cavalieri. Y surge la posibilidad de un proyecto en Táchira, año 98 hablo, y bueno, Fabio me propone poder integrar el cuerpo técnico que dirigía su hermano, y bueno, acepté, así que llegué en el año 98 a San Cristóbal, y bueno, y empecé a conocer lo que era el fútbol venezolano de esa época, donde no había muchos entrenadores extranjeros, donde
tampoco había muchos jugadores en el exterior, pocos. Habían salido Gerson Díaz, Gaby Miranda, Diony Guerra, Feli Hernández, poca gente había salido. Giovanni Savarese, por nombrar algunos, seguramente me olvido de un montón, pero esa es la gente que estaba por fuera, o que le había tocado salir. Y había mucha gente local. En ese momento se forma un equipo con un montón de jugadores, figuras de diferentes clubes, y bueno, y ahí comenzó mi proceso en Venezuela, en ese equipo, lleno también de un montón de jugadores. Muchos de los que nombré estaban ahí también. Así que el equipo le fue bien, terminó saliendo campeón. Así que de ahí al año siguiente Gabriel Miranda me presenta a Manuel Plasencia, con el que tengo una relación personal hoy muy fluida y con el que verdaderamente soy amigo, respeto y admiro mucho. Tengo un cariño muy especial a él y a su familia. Y trabajé con él en Caracas, año 99. Y con él y con Noel San Vicente, con Chita San Vicente, que era su ayudante de campo en ese momento, junto con Joséito Hernández. Ahí hice 6 meses y tuve la posibilidad de irme a River Plate en ese momento. Y bueno, tenía contrato, Manuel me ayudó a salir y recomendé a Rodolfo Paladini, que realmente creo que fue el profe que hizo los méritos suficientes como para ser reconocido como uno de los más importantes de la historia de la preparación física dentro del fútbol en Venezuela. Y bueno, más o menos ese es el inicio, ¿no? Como para que les quede claro cómo llegué ahí. Profe, ahora que menciona el profe Raúl, bueno, el profe Raúl también fue parte importante de mi proceso de crecimiento y bueno, fue el que me dio la oportunidad de empezar o de entrar en la primera división en el Aragua Fútbol Club. Con él, digamos, debuté en la primera división del fútbol de Venezuela. Y bueno, quisiéramos también escuchar un poco de cómo desde afuera usted ha visto la evolución del fútbol venezolano. A partir de ese inicio han cambiado muchas cosas, pero a manera general o en detalle, y aparte que ahora en este momento tiene a 2 jugadores venezolanos también, que son Otero y Savarino. ¿Cómo usted ve desde afuera esa evolución del fútbol venezolano y también del propio jugador? Yo creo que hay, o puedo humildemente expresar dos opiniones. Yo enfocada hacia el jugador, la primera, que sería el biotipo del jugador venezolano es un biotipo naturalmente destacado, físicamente destacado, con una gran capacidad para incorporar desde todo punto de vista. Todas las veces que he ido a Venezuela y he entrenado equipos y las veces que he estado en otro lugar y he entrenado jugadores venezolanos, confirmo esta conclusión. Es un tipo de jugador, un biotipo de jugador que es muy apto, de gran nivel, de gran nivel. Eso hace que todo lo que uno proponga o estipule dentro del entrenamiento se asimile bien y se adaptan rápido a eso. Por otro lado, yo creo que parte importante del crecimiento ha sido como consecuencia de los entrenadores. El entrenador extranjero que ha ido ha ayudado y el entrenador venezolano se ha preparado. Yo creo que se ha preparado y muy bien. Gente con inquietud, gente que no escatima energía para aprender y que realmente han hecho cosas. Y uno en estos momentos donde a veces las cosas tienen análisis tan detallistas y son tan críticos, yo creo que el hacer y el proponer, creo que es lo que también produce grandes modificaciones. Y se han hecho muchas cosas, han ido muchos entrenadores y han hecho muchas cosas. Han incorporado metodología, han modificado estructuras que estaban arraigadas en ese fútbol, en esa época.
han planificado de manera diferente, y todo ese tipo de cosas creo que ha colaborado a que el fútbol creciese. Comparándolo con mi origen, que es el fútbol argentino, no ha incorporado tanto, por ejemplo, como ha incorporado el fútbol venezolano. Y no quiere decir que el fútbol argentino se haya achatado por eso, sino que en el afán de mejorar, Venezuela o el fútbol venezolano ha puesto mucho más empeño que otro fútbol que a lo mejor, si lo queremos calificar como desarrollado, tenía. Entonces, el probar, el experimentar, siempre trae buenas consecuencias. Creo que esto es lo que ha sucedido. Se han combinado dos cosas: entrenadores con inquietudes y con interés por mejorar, y un biotipo de jugador favorable para que eso ocurra, digamos. Pablo, ¿y qué aspectos, una persona como tú, ya vamos un poco más al plano de tu experiencia, qué aspectos debería integrar o incorporar un preparador físico en este caso, para convivir con distintos cuerpos técnicos? Si tú bien has podido pasar o trabajar con varios entrenadores como Berizzo, Sampaoli, Plasencia, Ramón Díaz, ¿qué debería incorporar en grandes aspectos? Y no solo al preparador, al técnico, sino también a distintas culturas que has trabajado, porque hemos visto que también has trabajado en Japón, acá en España, ahora en Brasil, bueno, en Venezuela también. Sí, yo creo que uno tiene una característica como entrenador personal, digamos, que lo distingue y maneja ciertos métodos que se van modificando con el correr del tiempo y de la información, porque uno se va enriqueciendo y va descubriendo alternativas, nuevas formas de entrenar, un montón de cosas, nueva metodología. Pero esa identidad inicial creo que uno la conserva, más allá de que modificarse también es crecer, ¿no? Y después creo que hay que adaptarse a lo que cada entrenador propone. Tiene que ver con que uno ocupe el lugar dentro de un cuerpo técnico que la situación merece. Entonces, a mí con diferentes entrenadores me ha tocado hacer cosas distintas, pero básicamente soy bueno planificando, bueno organizando, bueno diagnosticando, y un poco es a lo que más me dedico, ¿no? Con el correr del tiempo, esas son las cosas que he intentado de algún modo proporcionar como herramienta al entrenador para que pueda darle lo mejor de mí. Yo creo que un entrenador es bueno, o un jefe de equipo es bueno, cuando saca lo mejor que tiene cada uno al servicio del cuerpo técnico. Entonces, un poco es eso, ¿no? Tratar de otorgar al entrenador las pocas cualidades que uno tenga para que él pueda utilizarla y hacer sentir importante a cada uno de los entrenadores que lo acompañan, ¿no? Pablo, y en ese mismo orden de ideas ya Rudy nos comentaba que, bueno, que habías estado en diferentes sitios, en diferentes países, en diferentes culturas. Y si echamos la mirada hacia atrás, quisiera que nos hablaras de cómo se ha ido modificando tu manera de entender la preparación física desde que comenzaste, y, y todas esas influencias que has tenido con los diferentes cuerpos técnicos, y sobre todo, que me parece lo más interesante, con los diferentes países que has tenido la oportunidad de trabajar. Sí, bueno, no descubro nada si digo que la preparación física, yo ya casi 29 años desde que empecé se ha modificado y y mucho, ¿no? Eso por un lado tiene que ver con lo que la ciencia va otorgando a partir de la información. Cuando yo me comencé o me formé, Rosario era una ciudad donde
existía un centro de entrenamiento y de preparación de entrenadores que se llamaba Biosystem y se formó a partir de la resistencia. Y toda la información que había en el fútbol tenía que ver con la resistencia, porque recibíamos libros españoles y tenía que ver con lo atlético, con el atletismo, y todo se bajaba de los deportes individuales. Y así comenzó. Después apareció la fuerza como vedette y también todo el mundo como que empezó a orientarse hacia ese lado. La resistencia intermitente y el RCA y los métodos, el método estructurado y la periodización táctica y todo esto que enumero un poco desprolijamente, ha ido modificando las estructuras de lo que tiene que ver con el entrenamiento, pero creo que la base es una sola. Creo que la base es que un entrenador es bueno, a mi gusto, cuando produce modificación de cualquier índole, y el método que utilice para producirla es algo que va a decidir él, dependiendo del lugar donde esté. Y ahí lo asocio con lo que me preguntaste primero, ¿qué importancia tenía dónde habías trabajado? Yo creo que diagnosticar adecuadamente dónde vas a trabajar, y para poder hacerlo necesitas saber de dónde vienen, cómo han entrenado, quiénes han sido los entrenadores exitosos, qué cosas han dado resultado en determinado lugar. Tiene mucho que ver para elegir el método, tiene mucho que ver para elegir la forma, tiene mucho que ver para adaptar tu forma a la del lugar. Digamos, no sería difícil en mi época entrenar atléticamente en Venezuela en el año 98, 99. No sería difícil porque venían de una historia de donde entrenar era correr. Entrenar, cualquier deporte, el fútbol en particular, era correr, y mucho. A ver, podemos ser críticos de cómo, de cuánto, qué método utilizar, pero no era difícil. Ordenar eso y capitalizar esa situación a lo mejor ayuda a que sea mejor. Tal vez hoy no sería lo mismo después de 25 años. Sería diferente. ¿Por qué? Porque las estructuras y las metodologías han cambiado. Si lo relacionamos con España, parecido, digamos, imaginar ir a España e intentar no respetar los últimos 20 años del fútbol español en cuanto a el desarrollo formativo y en cuanto a la metodología utilizada, sería ir contra la corriente, digamos. Imaginar, para poner un ejemplo, hacer interval training de 200, 400, 600 metros con un jugador español es casi imposible porque no lo hacen hace 25 años. Entonces no invalido el método, digo que aunque puede haber entrenadores que sí lo hacen y lo respeto, digo, no invalido el método, digo que si uno es respetuoso de las características del lugar, seguramente puede acertar o ser mucho más efectivo en el diagnóstico si utiliza métodos que conocen, digamos, y que no los desalinean y no que los ponen en un lugar que es bastante difícil es bastante difícil de que el jugador logre adhesión con el método que vos propones. Eso es a lo que apunto, ¿no? Y un poco el éxito tiene que ver con la adhesión en un principio, ¿no? No sé si más o menos pude explicar algo. Sí, perfecto, Pablo. De hecho, me ha surgido, mientras estabas conversando, me ha surgido otra inquietud, ¿no? Que has comentado sobre España. Llegaste a un club que por sus características es especial, ¿sí? Quisiera que nos comentaras cómo fue tu experiencia en el Bilbao. Sabemos que es un club particular por el tema de fichajes y sobre todo porque todos son canteranos. Entonces, quisiera que nos conversaras cómo fue tu adaptación a ese club y a la idiosincrasia del mismo. No, muy buena. Es un club fantástico. El Bilbao es un club fantástico de su estructura. Tiene la limitación que acaba de describir y eso hace que los procesos, digamos, maduren a otra velocidad. Y tal Pablo, vez...
Perdona, pero ¿se podría considerar como una limitación o en el supuesto caso de que conoces ya a los futbolistas, tienen mucho tiempo juntos, no se pudiera convertir en una fortaleza? En algún aspecto, en otro donde el fútbol es tan inmediato, donde el resultado es tan necesario, uno no puede a veces manipular la evolución de los jugadores, no la puede, no puede. Hay aspectos, estadios biológicos que no se pueden saltar. Entonces, eso tiene el condicionante de que lo que un entrenador puede esperar de un jugador o de un equipo necesita cierto tiempo, y a veces ese tiempo en el fútbol no está dado. 2-3 resultados hacen de que la cosa no salga y que se empieza a cuestionar la manera de hacer y bueno, y hace que los procesos finalicen o acaben antes de lo que uno piensa. Y si uno tiene la suerte de coincidir con situaciones, digamos, que evolutivas de este grupo de jugadores que puede ser muy bueno, pero que necesita tiempo y maduración, digamos. Si uno no coincide con esa situación y los resultados no se dan, los procesos se acortan. Pero como club, un club fenomenal, súper organizado, conocedor de su política, y a partir de eso lo organizan para que el crecimiento de sus atletas sea lo mejor y lo más adecuadamente posible. Así que el mejor recuerdo, una lástima no habernos podido quedar más tiempo, porque es un lugar para disfrutar o con el que cualquier entrenador sueña, ¿no? Pablo, si ya nos comentaste un poco de la adaptabilidad y el estudio en cuanto referente al lugar que llegas o al club que llegas, a la cultura que llegas, ¿qué diferencia notaste más marcadas en cuanto a la preparación entre Europa y América? Si bien ahí la pasión podríamos considerarlo un poco diferente, o también las estructuras también serían algo un poco diferente, pero desde la manera de ver de Pablo Fernández, ¿cuáles serían las diferencias más marcadas? Sí, dependiendo del lugar donde estemos, me parece que el análisis que habría que hacer, más que metodológico, es la característica de los jugadores. Los jugadores se forman en nuestra Sudamérica, Brasil, Argentina, se forman compitiendo con un montón de jugadores y en un medio que en algunos casos es hostil, desde todo punto de vista, desde su inicio formativo hasta cómo deben comportarse para poder encontrar un lugar dentro de este profesionalismo tan agresivo. El jugador obtiene, a partir de eso, que a veces no es muy pedagógico, que digamos, obtiene una agresividad y una forma de comportarse en la competencia que es buena, digamos, que lo favorece. Al que siempre me refiero, al que sobrevive a esa situación. Eso tiene un análisis que es netamente el comportamiento del futbolista, cómo se forma, cómo se desarrolla, y cuando va a un fútbol, entre comillas, más profesionalizado, tiene un plus, creo que tiene un plus, personalmente. Eso por un lado. Desde el punto de vista metodológico, hasta que la información no se hizo mundial, digamos, cada uno probaba, intentaba, y dentro de lo que se conocía del entrenamiento. Y había cierta metodología que era común en Sudamérica, que tenía que ver más con la preparación específica de la cualidad, que con lo que tenía que ver con el desarrollo estructural del deporte, ¿no? Entonces había algunos entrenadores que en su formación trabajaban más tácticamente y físicamente, se hacían forma específica, o sea, en forma general, y no se utilizaba métodos
que involucraban todo esto. A partir de que la información se hizo general, a partir de las redes, a partir de que el fútbol se globalizó, empezó a aparecer una enorme cantidad de información. Y bueno, y la gente empezó a probar y a interiorizarse, y hoy creo que está bastante estandarizado esta cuestión, digamos. Todo el mundo sabe o hace o conoce lo que hace otro, antes de eso no se sabía. Y a partir de ahí elige un método. Yo lo único que no quiero ser crítico de la situación actual, porque no me corresponde ni tengo la capacidad de hacerlo. Sí digo que a lo mejor se perdió de vista los argumentos iniciales, los porqué de cada cosa. El cómo, el por qué, el para qué, estas cuestiones que son básicas dentro del entrenamiento, o como principios del entrenamiento, y claro, todo el mundo encuentra contenidos y aplica contenidos, pero no sabe muy bien para qué lo aplica. Entonces, mucha gente copia y pega, repite y entrena, claro que entrena. Ahora, las modificaciones no se producen conscientemente o del modo que uno quisiera que se produjera. Entonces, tal vez esa sería una pequeña crítica a este exceso de información que hay circulando. Si alguien tiene la capacidad de ordenarlo, saca ventaja, y en muchos clubes lo han hecho. O sea, ordenar una metodología que sea útil para el club y para la competencia en la cual convive. Es diferente, por poner ejemplos exagerados, el Barcelona dentro de España, que, no sé, Atlético Mineiro en Brasil. No es transferible una cosa a la otra. Son competencias diferentes, países diferentes, idiosincrasia diferente, futbolistas de otras características. Digamos, uno debe generar una forma de hacer las cosas que tenga sistematicidad y que tenga continuidad, pero que tiene que ver con el lugar donde uno está. Digamos, no, a lo mejor lo que se ha hecho mucho es extrapolar lo que tal o cual hace a tu lugar, y eso no es tan directamente, tan fácil o tan simple de hacer, digamos. No sé si lo expliqué bien. Sí, Pablo, a mí me ha quedado más que claro. Pero bueno, ya avanzando un poquito y situándonos en la actualidad, quisiera que nos comentaras cómo es el día a día de Pablo Fernández en el fútbol brasilero. ¿Cómo es ese desarrollo de llevar a cabo las sesiones, el sistema de planificación? Quisiera que profundizaras un poquito más en ese tema. El fútbol, bueno, ahora Brasil es la verdad, es toda una sorpresa grata, porque bueno, uno siempre lo mira de afuera y desconoce un poco de qué se trata, y es un fútbol extremadamente competitivo, con una carga, con un volumen de partido elevadísimo, diferente a todos los lugares donde he estado, y con una enorme cantidad de jugadores, distancias diferentes, competencia intensa y continuada. Acá se juega de enero a fines de abril, bueno, ahora está un poco todo esto, pero de enero a abril se juegan los campeonatos estaduales, y son campeonatos muy intensos. El año pasado nosotros estuvimos en Santos, y el campeonato paulista, por ejemplo, es un campeonato donde hay hoy 5 equipos de primera división y equipos de la segunda división muy fuerte, un campeonato muy difícil. Donde hay una cantidad de partidos muy, muy importante en 4 meses. Y después comienza el campeonato brasilero, que son 38 partidos, o sea, son 20 equipos, ida y vuelta, 2 rondas, que se juega hasta diciembre. Y en el medio tienes la competencia internacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y la Copa Brasil, que es un campeonato muy fuerte acá también. O sea que hay mucha competencia para los equipos grandes, mucha cantidad de partidos, más que en Europa, mucho más. Y bueno, tienen la ventaja de que el jugador brasilero está adaptado a ese volumen. La única, también desde mi humilde lugar, la única crítica que se puede hacer es que cuando uno se adapta al volumen, no mejora mucho la calidad.
se adapta, sobrevive al volumen. Y bueno, y los muy destacados, claro que mejoran, porque soportan semejante esfuerzo, seguro que destacan y son muy buenos. Y por eso está inundado de jugadores brasileños el mundo. Pero bueno, la base, digamos, es una base estructural muy grande también, muy, muy grande para poder soportar semejante nivel de competencia. Entonces, los que sobreviven a ese nivel son verdaderamente muy buenos, muy buenos. Así que nada, conviviendo con esa situación, aprendiendo de esa situación, es muy enriquecedor estar acá. Los clubes tienen estructuras muy grandes, muy buenas. Hay que elaborar logísticas muy ajustadas para que todo funcione bien. Y bueno, y planificamos un poco utilizando, en nuestro caso, poniendo como ejemplo el año pasado, utilizando el campeonato estadual como una gran preparación y el campeonato brasilero como, digamos, el desarrollo del periodo competitivo básicamente, ¿no? Un poco esa es nuestra estructura anual y a partir de ahí planificamos en grandes bloques, bloque de carga concentrada, que es un poco lo que estamos haciendo en esta época, que tienen que ver con desarrollo, mantenimiento, ajustes y compensaciones. Digamos, los bloques se dividen en estas cuatro grandes, en estos cuatro grandes ítems. El desarrollo lo hacemos coincidir con la preparación, el mantenimiento con la competencia, el ajuste con estas preparaciones intertemporada y el restablecimiento, la supercompensación tiene que ver con el final de temporada, que normalmente acá son muy intensas porque se juegan muchos partidos en la parte final del año y un poco la idea es que toda esa forma adquirida un poco se vea restablecida o se vea puesta al servicio del equipo en la última parte del torneo, ¿no? Un poco es así. Después vamos jugando con eso y un poco creo que el secreto de esta historia es saber lo que te hablaba antes, saber por qué, cuándo y cómo. Cuándo elegir tal o cual cosa, cuándo elegir tal o cual bloque y un poco ese es nuestro criterio, ¿no? Pero a grandes rasgos, bloque de carga concentrada que tienen que ver con esto de utilizar pequeños macros donde ocurra todo, la acumulación, la transformación, la realización de tareas dentro de ese bloque que uno determina cuánto dura, ¿no? Nada, básicamente lo que estamos intentando hacer a partir de lo que ocurre en este fútbol. Pablo, ya que nos vas comentando un poco de la dinámica que lo que es el torneo o el fútbol brasilero, ya nos quedan unas 3 preguntitas para finalizar. Y una de esas sería, ¿cómo es un poco o cómo conviven con esa gran cantidad de partidos y a la intensidad que también podemos ver que el profe Sampaoli imprime a sus equipos? Debe tener alguna incidencia también en la preparación, ¿no? Como tal. Si bien hay tantos partidos, no hay tantas fases de entrenamiento, pero sí cómo manejas esa relación entre tantos partidos y la intensidad que trata de ofrecer o de aplicar el profe Sampaoli o el cuerpo técnico en este caso. Sí, un poco a lo mejor simplificando la respuesta, todo lo que tiene que ver con lo orgánico o lo metabólico está dado en la competencia. Digamos, hay poca carga orgánica, sí hay mucha carga neuromuscular, o sea, hay un desarrollo de la fuerza como cualidad y un desarrollo de los patrones motores que tienen que ver con sostener el esfuerzo. Sí, lo entrenamos bastante y un poco
dejamos o cedemos a la competencia lo que tiene que ver con la carga condicional, ¿no? Metabólica. Lo que tratamos de hacer, y que es difícil de hacer, es que la gente que no participa tan activamente de la competencia reciba un estímulo parecido en ese aspecto. Pero bueno, también ahí también hay que buscar recursos que, si bien no lo igualan, lo acercan. Pero básicamente desde hace bastante tiempo ya la fuerza ocupa dentro de nuestra preparación un lugar importante, y un poco como es la que equilibra todas las otras cualidades, ¿no? Así que vamos por ahí, jerarquizando esa cualidad y tratando de que esa cualidad sostenga un poco esta cuestión que tiene que ver con poder repetir esfuerzos de calidad muchas veces, que para mí tiene que ver con la definición de un equipo entrenado. La eficiencia la tienen los más grandes, y eso es garantía de ellos. Nosotros como entrenadores lo que podemos intentar hacer es que un atleta pueda repetir esfuerzos de calidad muchas veces. Si tiene una eficiencia determinada y lo repite más veces, seguro que el resultado será aún mayor. Tal vez un atleta de alto nivel no necesita repetir tantas veces, porque la eficiencia es la misma. Pero un atleta en desarrollo, como es la mayoría de los equipos en los que me ha tocado trabajar, tiene que intentar hacer muchas cosas bien y muchas veces, digamos. Eso es un poco la definición, siendo coherente con que el fútbol es un deporte básicamente aeróbico, con esfuerzo intermitente y recuperación incompleta. Si ese es el concepto con el que uno adhiere, la idea sigue siendo la misma: repetir esos esfuerzos muchas veces con la mayor calidad posible y que no decaiga en el tiempo. Un poco eso lo define. Pablo, para las personas que nos escuchan, a ver si nos podrías hacer alguna recomendación desde el apartado bibliográfico o desde algún curso también que podrías recomendar para todos los que nos escuchan, también sería bienvenida. Sí, hay mucha. Últimamente no estoy participando de esta cuestión. Me gusta escuchar gente que me parece muy interesante y que siempre le aporta cosas al entrenamiento, y que son referencia a nivel personal, y de las cuales uno se enriquece. Yo creo que hay que ver entrenadores, a ver la bibliografía, los papers, lo que tiene que ver con la información científica es fantástica y no hay que descartarla, pero me parece que lo que hay que analizar entrenadores. El fútbol es de los entrenadores, entonces ver qué hacen, por qué lo hacen, cuándo lo hacen, qué métodos les son útiles para determinada idea. Y bueno, y nada, y uno mira hoy, qué sé yo, que son referencias siempre, lo que hace Guardiola en este caso, lo que hace Klopp, lo que hace Bielsa, que sigue siendo una referencia que nadie puede obviar. Eduardo Berizzo es un técnico al que hay que ver, que es fantástico. Jorge Sampaoli tiene una obsesión con lo que hace, que lo posiciona en los primeros planos, y me estaré olvidando de un montón de gente en España, Simeone, y gente que hay que ver, que es necesario ver, que es necesario intentar estudiar, que es necesario hablar con ellos. Después hay gente dentro del entrenamiento que nosotros escuchamos, que es, qué sé yo, un fisiólogo, Rubén Argemí, que ha hablado de fisiología del esfuerzo intermitente en Argentina, que es una persona a la que hay que escuchar. Gente vinculada a la fuerza en Argentina hay mucha y muy buena, que también hay que escuchar. Gorosito, por ejemplo, no sé. Y después hay grupos de entrenamiento que son muy buenos también, que uno siempre se enriquece, y que el grupo equipo que ha ido ahí a Venezuela y ha colaborado también con alguna gente.
Yo creo que la mejor forma de desarrollarse es tratar de entender qué cosas hacen los buenos, más allá de que son inimitables y que uno no debe copiar, porque los métodos no son transferibles. Le van al entrenador que lo utiliza nada más. Pero sí, es una buena forma de experimentar, de aprender, de tratar de entender. Después el éxito está en que cada uno de nosotros diseñe adecuadamente qué método le va, qué método cree que es el que se ajusta a su característica como entrenador, a su conocimiento. Un poco es eso. La fórmula yo creo que es el error. La fórmula del error. No existe la fórmula. No hay que buscarla tampoco. Hay que ver qué se ajusta a tu característica y cuál es la idea que tenés y qué recurso utilizar para que esa idea se lleve a cabo. Después, todos queremos a jugadores bien entrenados, inteligentes, que entiendan lo que hacen y por qué lo hacen. Pero yo creo que hay que buscar ahí, hay que buscar por ahí. Y bueno, esa es una tarea que requiere de tiempo y requiere de esfuerzo. Y bueno, a lo mejor uno, por una cuestión natural, quiere que todo suceda rápido y que me digan cómo hay que hacerlo, y si me dicen que es así, voy para allá. Y yo creo que no es por ahí. Pero bueno, cada uno escoge. Pablo, ya para finalizar y desde ya agradecerte tu valioso aportación para nuestro proyecto, agradecerte por tu tiempo, por tu generosidad. Quisiera que nos dejaras dos últimas píldoras. La primera, algún consejo que nos pudieras dar. Está claro bueno, tras tu trayectoria y tras tu proceso profesional, seguramente cualquier recomendación sería buena. Y lo último, alguna frase que te defina, que las hayas hecho tuya, que te motive. A ver, consejo, no sé si puedo. Pero bueno, nada, yo creo que apasionarse con lo que uno hace y hacerlo con intensidad es una receta que tiene poco margen de error y falla poco, digamos. Después equivocar método, equivocar manera, forma, es parte del aprendizaje, parte del crecimiento. O sea que creo que lo importante es llevar a cabo lo que uno hace con toda la sinceridad y con toda la intensidad posible. Digamos, te ofrezco todo lo que tengo, es esto, y bueno, y si te sirve, bienvenido, y si no, hice todo lo que pude. Yo creo que un poco es por ahí. Y me parece que desde el punto de vista de nuestra profesión, tratar de no sentarse, tratar de no quedarse, tratar de no evolucionar o pensar que uno lo consiguió, llegó o hizo lo que tenía que hacer y ahora puede sentarse a esperar. El fútbol va muy rápido, evoluciona permanentemente, y adaptarse y enriquecerse es una tarea permanente, una tarea que no se puede abandonar. Así que nunca está conseguido, nunca se consigue nada, y todo lo que hiciste atrás sirve de poco para el futuro. Así que hay que tratar de ir por más y no detenerse e intentar todos los días mejorar un poco. Yo creo que es la manera en la que intento manejarme y en la manera en que creo que humildemente puedo aconsejar a otros, no parar. Acá el que para, el fútbol lo corre. Así que nada, un poquito eso, y agradecerle a ustedes por este espacio y nada. Pablo, nuevamente extenderte nuestro agradecimiento, porque si bien es cierto, pues cada una de esas experiencias, cada una de esas vivencias, en lo particular, me han encantado. Así que ha sido un verdadero placer tenerte y conocerte. Quería aprovechar para saludar, como sé que hay mucha gente en Venezuela que los escucha y muchos entrenadores, aprovechar para saludar a un montón de gente
que he tenido como atleta, como futbolista, y que hoy son entrenadores, muchos de ellos, y entrenadores de los que soy amigo, para aprovechar este espacio para saludar, que guardo el mejor de los recuerdos, que asocio con la felicidad, esos momentos en Venezuela, y que para mí siempre es un placer reencontrarnos en cualquier lugar. Así que aprovecho este espacio para antes de despedirme, para saludarlos. Pablo, para mí también, y seguro para los que nos escuchan, ver o que nos hayas demostrado esa humildad, primero para atendernos, para dedicarnos un poco de tu tiempo y también para que otros conozcan de tu experiencia. Es sinónimo agradecerte y de tu grandiosa carrera que has tenido a lo largo de estos años, al pasar por grandes clubes y grandes culturas. Y aparte de ayudar a muchos, no solo argentinos, sino sé que también a muchos venezolanos que también convives, que manejas y hablas a diario con ellos o prácticamente lo tienes al tanto. Y bueno, agradecerte por brindarnos estas palabras, brindarnos un poco de tu experiencia, del cómo haces de tu manera de ver las cosas. Y bueno, estaremos muy agradecidos. Seguramente la gente en Venezuela o los profes estarán muy contentos de escucharte y poder conocer un poco más de la actualidad de Pablo. Bueno, otra vez gracias y para lo que necesiten, ahí siempre a disposición. Les dejo un gran abrazo.